Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de partes de un transformador. Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de partes de un transformador. Una de las partes principales de un transformador vendría a ser el núcleo, ¿no? Que está fabricado con láminas de acero silicoso y de gran permeabilidad magnética. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entre estas láminas hay un material aislante que permite o que evita el paso de las corrientes parásitas en el núcleo del transformador. ¿Ya? Entre estos tenemos dos tipos de núcleo, ¿no? El núcleo tipo columna y el núcleo tipo enrollado. El núcleo tipo columna vendría a ser prácticamente varios pedazos o trozos de láminas unidas, ¿no? Podemos ver ahí en la foto, ¿no? Las columnas y los dos yugos que están arriba y abajo, ¿no? Que se unen mediante una presión de tornillos en este caso. Pero en caso de un núcleo tipo enrollado, es una sola lámina o varias láminas que están siendo enrollados en una sola pieza. ¿Ya? Los bobinados, ¿no? O bobinas o devanados. Los bobinados de media tensión y baja tensión son fabricados con cobre electrolítico de alta conductividad y están provistos de canales de refrigeración. ¿Qué nos quiere decir? Que este cable, este material utilizado es cobre casi puro, al 99.9% puro, ¿ya? Y están hechos, o en ellos va un canal, ¿ya? ¿Para qué? Para poder refrigerar a las bobinas, ¿no? Cuando estén colocadas, o sea, para que pueda circular aire o pueden circular aceite, ¿ya? Los bobinados de media tensión están fabricados con conductores eléctricos de sección circular, recubiertas con doble capa de aislante de clase térmica, ¿no? Nos dicen que está pintado, recubierto con un aislante, ya no va a ser el PVC, ¿no? Ahora es un aislante, un esmalte térmico que va a soportar hasta 180 grados. Y las bobinas de baja tensión son fabricadas con platina de cobre,
¿no? Ahora ya no van a ser alambres así tipo circular, sino ahora van a ser platinas de cobre de sección rectangular, forradas con un papel llamado craft. Los aislantes usados en los bobinados de clase térmica son de 120 grados centígrados. Consiste en papel craft, cartón o papel press-pump y papel crepé. Estos se destacan por sus excelentes propiedades mecánicas y dieléctricas a los esfuerzos electromecánicos y sobre tensiones transitorias. ¿Qué nos quiere decir? Que este papel, aparte de tener una propiedad bastante dieléctrica, o sea, de servir como un aislante, va a tener una suficiente resistencia mecánica. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a ser duros, no se van a poder arrancar, va a tener bastante tiempo de vida. Tanque, ¿no? Los tanques son fabricados de láminas de acero, ¿no? Un acero bien fino, ¿no? De buena calidad, que pueda soportar altas temperaturas, ¿no? Temperatura ambiente o temperatura del transformador, para que no sufra ninguna deformación entre ellos, ¿no? Y las ranuras que hay entre estas láminas son verificadas mediante presurización, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Le inyectan aire, bastante aire a alta presión, entonces ellos van a ver si se llega a deformarse o por esas uniones, esas ranuras, llega a haber alguna fisura, ¿ya? Fluido aislante. El transformador en sí, o sea, la parte del núcleo y la parte de la bobina, se encuentra sumergido en un fluido aislante, el que cumple la función de dar la rigidez dieléctrica y de refrigerar el transformador, ¿no?
O sea, ¿qué quiere decir la rigidez dieléctrica? O sea, va a tener que aislar todo el material conductor que está dentro o que componen el transformador. Por ejemplo, va a aislar de enrollamiento a enrollamiento, ¿no? O sea, de cada vuelta del cable que está enrollado ahí, entre ellos se van a aislar. Otro también nos va a aislar del núcleo y el enrollamiento o la bobina, ¿no? Entonces, esa función tiene de primero de aislar, segundo de refrigerar, de enfriar al transformador. Cuando empiece a trabajar al 100% siempre va a empezar a calentar, entonces esto se va a encargar de enfriar. El sistema de refrigeración puede ser refrigeración externa o aire natural, ¿no es cierto? O refrigeración externa de aire forzado con instalación de ventiladores. ¿Qué quiere decir? El de refrigeración externa de aire natural simplemente está compuesta por aletas, ¿no? El transformador tiene unas aletas, entonces por ahí va a pasar el aire y va a empezar a enfriarlo, ¿no? Así como los radiadores de los carros simplemente entran aire y empiezan a enfriar todo el aceite que tiene, ¿no? Todo el líquido del agua que lleva. Y cuando hablamos de aire forzado es que cuando le colocan un transformador en la parte externa del transformador, un ventilador, perdón, cuando van a colocar un ventilador en la parte externa del transformador. Aisladores pasatapas, ¿no? Dicen que los aisladores pasatapas se tratan de unos aisladores con un hueco, ¿no? Que pasan de un extremo al otro extremo. ¿Para qué sirven? A través de ellos se pasan los conductores del devanado del transformador hacia el alimentador, en este caso, ¿no? Si hablamos de alta tensión. ¿Para qué? Para que no haya ningún contacto con la parte metálica del transformador. Y en la parte del primario, o en la parte del secundario, perdón, también lo mismo, ¿no? Del devanado hacia la parte del secundario, hacia la salida del transformador. O sea, por ese hueco va a pasar un conductor eléctrico, un metal, donde se va a hacer la conexión de los devanados y la conexión de los cables hacia el exterior, ¿no? Estos pueden ser grandes o pequeños de acuerdo a la potencia del transformador, ¿ya? También podemos decir que estos están hechos de un material aislante, en este caso la porcelana, ¿no? Que se utiliza bastante en este tipo de trabajos.
La cuba, ¿no? La cuba es un depósito que contiene el líquido refrigerante, en este caso el aceite, ¿no? El aceite dieléctrico. Dentro de esta está sumergido el núcleo y la bobina del transformador. Adosados a su lateral se encuentran los radiadores. O sea, aparte que tiene que esta cuba está lleno de aceite, a los costados en las partes laterales hay unas aletas llamados radiadores. Entonces, ¿qué hacen, no? Y por ahí está circulando el aceite. Ya, cuando empieza a calentar está circulando. Ustedes saben que el aceite caliente pesa menos que el aceite frío, entonces está circulando, no hay una recirculación de ese aceite, ¿no? Entonces, al recircular va a pasar un aire, puede ser forzado o puede ser aire natural, que va a pasar entre este radiador, ¿no? Entre el radiador, entre las ranuras del transformador. Entonces va a llegar a enfriar al transformador. Depósito de expansión, dice, ¿no? Se sitúa en la parte superior de la cuba, comunicado entre ellas, de tal forma que permita asegurarse la inundación completa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ustedes habrán visto un transformador en la calle y en la parte superior hay algo así como un tanquecito pequeño, ¿no? Como un tanque pequeño. Entonces, ¿de qué se encarga? Se va a encargar de suministrar aceite dieléctrico a la cuba. O sea, de que esa cuba siempre se encuentre lleno, ¿no? Es como o sea, el aceite va a estar siempre perdiéndose por el factor de evaporación, ¿ya? Entonces va a estar bajando, disminuyendo. Entonces la cuba va a suministrar aceite, o digo, el depósito de expansión va a suministrar aceite a la cuba para que este siempre esté lleno completo, ¿no? Para que se pueda refrigerar completamente. Indicador de nivel de aceite. Normalmente es una ventanita que está ubicada en la carcasa, ¿no? A un costado de la carcasa del transformador, donde nos va a indicar el nivel de aceite, ¿no? Que vamos a poder ver si está bajo o está alto, porque nosotros no podemos subir hasta la parte de arriba donde se encuentra ese tanquecito que está suministrando el aceite. No vamos a poder, entonces simplemente subimos y vemos al costado del transformador por una ventanita el nivel de aceite, ¿no?
Termostato. Pueden ser de columna o de esfera. El de columna simplemente nos va a indicar la temperatura del transformador. En cambio, el de esfera va a ser regulable, hablemos así, o ajustable. Con esta podemos simular de repente el calentamiento del transformador y provocar una alarma, ¿no? De disparo, una alarma para que se desconecte todo el sistema eléctrico del transformador. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Para hacer de repente pruebas de transformadores, ¿no? Vamos a poder hacer pruebas de transformadores, hasta qué temperatura puede trabajar o si va a llegar a funcionar a determinada temperatura o no. La placa de características está situada a un lado lateral del transformador, ¿ya? A un costado del transformador. En esta placa nosotros vamos a poder identificar muchas cosas. Por ejemplo, cuánto de tensión va a recibir en el lado primario y cuánto de tensión nos va a entregar en el lado secundario. El tipo de conexión estrella o estrella delta, ¿no? ¿Qué conexión va a tener en el primario y qué conexión va a tener en el secundario? ¿Cuánto de corriente está entrando en el primario y cuánto de corriente está saliendo en el secundario, ¿no? La frecuencia en que debe trabajar este transformador, ¿ya? Entonces vamos a encontrar todas estas características en la placa de características del transformador. Designación de borde, ¿no? Nos dice que está ubicado en la parte superior del transformador, en la parte superior de la cuba, tanto en alta tensión y baja tensión, ¿no? Dice que generalmente estos se utilizan en los transformadores generales. ¿Qué quiere decir? Que en un transformador que me va a recibir en el lado primario una determinada tensión y me va a dar en el lado de secundario una determinada tensión fija, ¿ya? Y cuando hablamos de transformadores de bitensión, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener dos tipos de tensiones, ¿no? En el lado primario vamos a tener una tensión, pero en el lado de secundario vamos a tener dos tensiones, ¿no? O sea, va a salir dos tensiones, dos tipos de tensiones, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser plasmado en la designación de bordes, que esto va a ir grabado en la parte superior del transformador, en las entradas y salidas del transformador. El relé butcher, ¿no? Es un dispositivo de seguridad prácticamente. Este dispositivo solo va en los transformadores que utilizan el aceite dieléctrico, ¿ya? Esto funciona solo cuando el relé butcher detecta una falla en el aceite dieléctrico. ¿Qué quiere decir? Cuando este aceite dieléctrico está perdiendo sus propiedades de aislamiento o sus propiedades de refrigeración. Entonces este relé butcher va a empezar a censar, en este caso, que está faltando alguna propiedad y va a desconectar
al transformador, lo va a dejar fuera de funcionamiento. Ya es un dispositivo de protección del transformador, solo en aquellos que utilizan aceite, que están sumergidos en aceite dieléctrico. No se olvide.